Cuarta parte de Bajo custodia. Capítulo 31. Te siento. El amanecer llegó con una lentitud piadosa. Una luz tenue se filtraba por entre las cortinas pesadas, tiñendo de oro viejo las paredes. El silencio en la casa Armstrong era absoluto, casi sagrado, como si supiera que lo que estaba ocurriendo dentro no debía interrumpirse. Sarocha despertó con la respiración suave de Rebecca a su lado. Durante la noche, en algún momento, habían terminado juntas, entrelazadas. La mano de Rebecca descansaba sobre su pecho, y su rostro se apoyaba justo en la curva de su cuello, como si hubiera buscado refugio en su calor incluso dormida. Sarocha no se movió al principio, solo la observó. Sintió el vértigo dulce de saberse completamente vulnerable. Nunca había estado así con nadie. No de este modo. Con otros cuerpos, sí. Con otras historias, quizás. Pero no con esta verdad desnuda que le nacía en el pecho como un animal salvaje, hambriento de algo que no sabía cómo nombrar. Y entonces, Rebecca murmuró, aún entre sueños, «¿Estás despierta?» Sarocha asintió, aunque ella no podía verlo. Sí, Rebecca sonrió suavemente. Yo también. Silencio. Y después, como si lo que se había contenido durante semanas finalmente hallara su cauce, Rebecca deslizó los dedos por el cuello de Sarocha, bajando con lentitud, reconociendo cada centímetro con una mezcla de ternura y deseo contenido. «Quiero sentirte», susurró. «Eres real. Dime que no estoy soñando». Sarocha se volvió hacia ella. Le rozó la mejilla con la yema de los dedos, temblorosa. «No estás soñando. Es lo más real que he sentido», dijo con voz ronca. Los labios se buscaron como si ya se conocieran. El beso fue más profundo esta vez. No había torpeza, solo una urgencia callada, una necesidad de decir con el cuerpo lo que con las palabras no podía sostenerse. Sarocha se incorporó ligeramente, mirándola. «¿Estás segura?» Rebecca se apoyó en sus manos, sus pupilas dilatadas por la emoción, aunque no pudiera ver. «Nunca estuve tan segura de algo. Sarocha, no me toques como si fuera de cristal». Sarocha rió, bajito, con una dulzura nueva en su voz. «No, te voy a tocar como si te hubiera esperado toda mi vida». Y así lo hizo. Las sábanas cayeron con lentitud, mientras los cuerpos se descubrían. Fue un desnudarse sin prisa, no por pudor, sino porque había tanto que decir en cada caricia que ningún gesto podía ser apresurado. Las cicatrices, las visibles, y las otras fueron tocadas con respeto, con devoción. Sarocha acarició los hombros de Rebecca, bajando por su espalda, sintiendo cómo temblaba bajo sus dedos, y Rebecca deslizó las manos por su cintura, aprendiendo su forma desde la memoria del tacto. No era solo sexo, era confesión, era alivio, era un lenguaje que ambas entendían, sin necesidad de decirlo en voz alta. Los gemidos no fueron ruidosos, ni desbordados, eran suspiros entrecortados, respiraciones que se perdían en el cuello de la otra, en el hueco detrás de una rodilla, en la curva suave del vientre. Cada gesto tenía la delicadeza de una promesa. Rebecca guió a Sarocha con un instinto nacido del deseo. Le mostró que la oscuridad no era impedimento, sino profundidad, que podía sentir su cuerpo de formas que nadie antes había imaginado. Y Sarocha, en respuesta, se entregó. Se dejó tocar, besar, desarmar. Cuando sus cuerpos se fundieron, fue como si algo se abriera en lo profundo de ambas, como si una puerta sellada se abriera por primera vez. Sarocha tembló, pero no solo de placer, tembló porque, en medio de ese momento, algo se rompió dentro de ella, una grieta vieja, oculta. «Rebecca», susurró, con la voz quebrada. Rebecca, aún jadeando, la abrazó con fuerza. «Aquí estoy contigo». Y fue entonces cuando Sarocha lloró. No lágrimas contenidas, no un llanto silencioso. Lloró como no lo hacía desde que era niña. Lloró por sus padres, por la soledad, por el miedo constante de perder a los pocos que amaba. Lloró por haber aprendido a contener tanto que ya no sabía cómo soltar. Rebecca no dijo nada, solo la sostuvo, la envolvió con su cuerpo y con su alma, como si pudiera cargar con todo ese dolor. «No tienes que ser fuerte conmigo», le dijo, susurrando en su oído. «Yo también me estoy rompiendo». Y por un instante, se entendieron más allá de las palabras. No fueron amantes en ese momento. Fueron dos niñas heridas que encontraron consuelo la una en la otra. Fueron dos mujeres que se descubrieron capaces de amar en medio del caos. Sarocha apoyó la frente contra el pecho de Rebecca. Sintió el corazón latiendo rápido. Sintió el calor, la vida. Y supo, sin ninguna duda, que ya no había marcha atrás. «Te siento», dijo con voz ronca. Rebecca sonrió, acariciándole el cabello. «Yo también, te siento». Y en ese amanecer lento,
En esa habitación que todavía olía a miedo y a deseo, comenzó algo que ya no podía negarse. No era solo una historia de amor, era una historia de sobrevivencia, de dos almas que, al encontrarse, dejaron de estar solas. Capítulo 32. La noche se rompe. El sol se filtraba a través de los ventanales de la casa Armstrong con una suavidad que parecía benévola, casi como una tregua. Rebecca despertó envuelta en el cuerpo cálido de Sarocha, que la rodeaba con un brazo dormido. La respiración de ambas era acompasada, como si finalmente hubieran encontrado algo parecido a la paz. No hubo palabras grandes al despertar, solo gestos pequeños, una caricia detrás de la oreja, una risa ahogada cuando Rebecca intentó levantarse, y Sarocha la abrazó con más fuerza. La casa parecía ajena a todo lo que las había perseguido, como si el mundo se hubiera silenciado para darles ese día, ese único día, donde no tuvieran que correr, ocultarse, temer. Desayunaron juntas en la cocina, descalzas, en camisetas prestadas. Rebecca, torpemente, picó fresas mientras Sarocha freía huevos con la precisión metódica de quien necesita concentrarse en algo simple para no pensar en lo demás. No sé si esto sabe bien, o es que estoy enamorada, dijo Rebecca con una sonrisa pícara, probando un bocado de pan frito. Ya tan temprano me estás diciendo esas cosas, respondió Sarocha, fingiendo una molestia que no logró sostener. Se acercó, y la besó despacio, con ese gesto que aún parecía nuevo y a la vez inevitable. Me gusta cuando te burlas de mí. Solo tú puedes. Te burlas tú también. Solo que lo haces en silencio, respondió Rebecca, apoyando la frente en su clavícula. No sé qué somos, no sé qué va a pasar, pero ahora quiero que seamos esto. Y lo fueron. Durante el día cocinaron, vieron películas viejas en la sala, o mejor dicho, Sarocha las describía con paciencia, mientras Rebecca reía a carcajadas por los diálogos absurdos. Se acariciaron sin prisa en el sofá. Se abrazaron tantas veces que perdieron la cuenta. Por unas horas, fueron una pareja, una verdadera pareja, con gestos, con silencios cómodos, con ternura sin ocultarse. Pero la noche siempre llega, y con ella, los hilos invisibles que se tensan en la oscuridad. A las 3 de la madrugada, Sarocha se levantó para beber agua, cruzó la cocina en penumbra y abrió el grifo. Entonces lo sintió, una vibración en la nuca, esa sensación física de que algo no estaba bien. El silencio era demasiado perfecto. Las cámaras que ella misma había instalado en la propiedad habían estado parpadeando raro desde el mediodía, pero creyó que era un fallo técnico. Ahora entendía que no lo era. Rebecca susurró, ya en movimiento, como un resorte. Rebecca la encontró en la habitación, desorientada por el grito, sentada en la cama. ¿Qué pasa? Nos tenemos que ir, ahora. Sarocha abrió el armario, tomó una mochila negra que tenía lista desde hacía semanas, no por paranoia, sino porque ya sabía que era cuestión de tiempo, y comenzó a llenarla con lo necesario. Documentos, algo de dinero, una pistola, un pequeño disco duro portátil. ¿Qué está pasando?, insistió Rebecca, incorporándose, el corazón golpeándole el pecho. Sarocha no respondió enseguida. Se acercó, la tomó del rostro con ambas manos, y la besó con una mezcla de amor y urgencia. Vienen por nosotras. En ese instante, una de las ventanas del piso inferior estalló. El sonido del vidrio, rompiéndose, fue seco, brutal. Luego, un silenciador. Un disparo que impactó en la pared del comedor. Rebecca contuvo un grito. Vamos, dijo Sarocha, ya con el cuerpo blindado en adrenalina, por la salida de emergencia del pasillo trasero. Te voy a guiar. Confía en mí. En la oscuridad, Rebecca siguió a Sarocha con pasos firmes. No era la primera vez que huía, pero esta vez era distinto. Esta vez no estaba sola. Esta vez, la amenaza era personal. Había sido dirigida. No era un mensaje, era una sentencia. Escaparon por el patio trasero, cruzando entre sombras, hasta un callejón donde Sarocha había dejado estacionada una motocicleta bajo una lona. Rebecca se sujetó a ella con fuerza, el casco apretado contra su sien. El motor rugió como un animal herido, y pronto quedaron envueltas en la noche abierta de la autopista, lejos del ruido de la ciudad, del perfume caro de los corredores del poder, de las mentiras de los Armstrong, de los secretos de Non. Viajaron durante horas. El amanecer los encontró en la periferia del sur, donde el paisaje cambiaba, se volvía menos pulido, más real. Árboles viejos, caminos de tierra, casas que parecían suspendidas en el tiempo. El destino era una casa antigua, al pie de una colina. Pintura deslucida, pero sólida. Ventanas de madera,
un jardín cubierto de maleza. Allí había crecido Sarocha. Allí había vivido con Nam y sus padres. Antes de que todo cambiara, aparcaron junto al viejo galpón. La casa parecía dormida, pero no abandonada. Tenía el olor de lo vivido. ¿Es aquí?, preguntó Rebeca con voz suave. Sí, la casa de mi infancia. Nadie la ha usado en años. Está fuera del radar. Solo Nam y yo sabemos cómo llegar. Entraron sin encender luces. Sarocha sabía cada rincón de memoria. Rebeca caminaba pegada a ella, hasta que Sarocha la llevó a lo que había sido su antigua habitación. La cama seguía allí, sábanas limpias, una pequeña lámpara oxidada sobre la mesa de noche. Aquí vamos a estar a salvo, dijo Sarocha. Apenas un susurro, al menos por ahora. El silencio se extendió. Las dos permanecieron unos segundos de pie, en medio de la habitación. Sarocha, dijo Rebeca finalmente. Me lo dijiste tú. Ya no podemos vivir con miedo. Sarocha la miró. En sus ojos aún ardía el reflejo del disparo que no alcanzó, el filo de la muerte que pasó rozándolas. Pero también había otra cosa. Decisión. No, no vamos a seguir huyendo. ¿Qué vas a hacer? Investigar, encontrarlos, exponerlos, no solo por nosotras, por todos los afectados. Sarocha se acercó. Rebeca estiró la mano y le tocó el rostro. Había una lágrima que no había caído todavía. ¿Y si esta es la última vez?, preguntó Rebeca, con voz temblorosa. Entonces que lo que quede sea verdad. Y se abrazaron, no como quien se protege del miedo, sino como quien declara una guerra. Desde la colina, el viento movía los árboles como si también susurrara su parte de la historia. Adentro, el pasado despertaba. Viejos álbumes en el desván, unas botas pequeñas en el armario, una cicatriz infantil en el marco de la puerta, donde los padres de Sarocha marcaron su altura cuando cumplió 5 años. Recuerdo cada rincón, murmuró Sarocha. Aquí era feliz, antes de que el mundo se volviera esto. Vamos a recuperar algo de eso, dijo Rebeca. Y por primera vez desde la huida, se permitieron un momento de silencio sin miedo. Capítulo 33. Nam, la rebelde. La lluvia caía suave sobre el tejado oxidado de la vieja casa de Nam. Dentro, la pantalla del portátil iluminaba el rostro de Nam Chankima, concentrada, decidida, aunque su figura menuda y su rostro juvenil la hacían parecer casi frágil. Nam era todo menos eso, y ahora, con el destino de su hermana y de Rebeca en juego, estaba decidida a llegar hasta el final. Llevaba semanas siguiendo las huellas digitales de Armstrong Pharma. Lo que al principio había parecido solo una operación empresarial, con ramificaciones éticamente cuestionables, se estaba revelando como una red internacional de corrupción, pruebas ilegales en humanos, y tráfico de armamento camuflado en rutas farmacéuticas. Pero había algo más, algo que no dejaba de oprimirle el pecho cada vez que escarbaba en los archivos cifrados. Vamos, muéstrate, Richard, susurró para sí misma, mientras cruzaba la última puerta virtual de seguridad. Un clic. Acceso autorizado. Decenas de carpetas se desplegaron. Transacciones, contactos, informes médicos sellados. Y una coincidencia que le hizo erguirse de golpe. Distrito 12A, Chiang Mai. Fecha, 14 de marzo, 1999. Incidente. Fuga tóxica en zona rural. Clasificación. Encubierto. Resultado. 2 fallecidos adultos. Nombre. Anand Chankima, Lada Chankima. Papá, mamá. Nam sintió un nudo espeso cerrarse en su garganta. Sus padres, muertos cuando ellas eran apenas unas niñas. Nunca estuvo totalmente claro lo que había ocurrido. Se decía que tenía que ver con tráfico de armas. Un error, y sus padres efecto colateral. Pero ahí, frente a ella, estaba la verdad. No fue un accidente, fue una operación encubierta fallida, relacionada con el contrabando de un químico experimental diseñado como catalizador para armas biológicas ligeras. En el mismo archivo, junto al reporte de daños, aparecían las iniciales de un abogado que había gestionado la contención legal y mediática del hecho. Nuestro señor, consultor legal externo, estado, activo, ubicación, Londres, Bangkok. Nam tragó saliva. Non, el mismo que hoy aparecía vinculado con Rebeca, el mismo que, décadas después, se movía en la órbita del poder. Si bien no había participado del atentado, era un pasante joven entonces, había sido parte del mecanismo que encubrió todo, que hizo posible que los responsables quedaran impunes, y desde entonces, su nombre aparecía en los márgenes de múltiples contratos sucios, fundaciones pantalla, y movimientos dentro del paraguas legal de Armstrong Pharma. Nam descargó el informe, junto con varias carpetas adicionales. Proyectos ND,
Contratos externos zona Indochina. Fallecimientos encubiertos de 1997 a 2005. Luego se recostó hacia atrás, respirando hondo. El aire en la casa era espeso, pero la verdad le quemaba más que cualquier humo químico. Tomó su celular, abrió el canal seguro con Sarocha. Encontré la conexión. Papá y mamá murieron por culpa de un producto de Armstrong. Fue un campo de prueba. El accidente fue una tapadera. Non ayudó a encubrirlo. Estoy yendo a la casa. Lo hablaremos todo. La vieja casa familiar de las hermanas Chankima era modesta, de madera gastada, alejada del mundo. Las plantas crecían salvajes alrededor del porche. Sarocha limpiaba una esquina de la sala cuando sintió el rugido bajo de un motor. La reconoció antes de ver el auto. Nam salió antes de que su hermana tocara el timbre. Se abrazaron con fuerza, como si no se hubiesen visto en años. ¿Es cierto?, preguntó Sarocha, sus ojos buscando desesperados una negación. Nam asintió con lentitud. Luego sacó un pequeño disco duro de su mochila, sellado en una caja metálica. Todo está aquí. Papá y mamá murieron envenenados por un catalizador de armas desarrollado con fachada farmacéutica. Nunca fue una fuga accidental. Armstrong estaba probando productos en la zona, y cuando todo salió mal, contrataron abogados externos para cubrirlo todo. Uno de ellos era Non. Sarocha apretó los puños. Siempre lo sentí. Había algo turbio en él. Pero esto no es solo corrupción, es asesinato. No lo hizo directamente, pero fue parte, y siguió involucrado con ellos. Se movió de lo legal a lo sucio, a lo estratégico. Es un engranaje en su maquinaria de impunidad. Entraron juntas a la casa. Rebecca dormía en la habitación contigua, ajena aún a la magnitud del nuevo descubrimiento. Sarocha la había protegido como pudo hasta ahora, pero sabía que no podría esconderle la verdad por mucho más tiempo. ¿Qué haremos con esto?, preguntó. Primero verificarlo, luego contactar a los periodistas independientes que me ayudaron años atrás en la denuncia por tráfico de patentes. Y Nam le miró con dulzura. Tú tienes que decidir si quieres que ella lo sepa. Sarocha bajó la mirada. Le temblaban las manos. No puedo no decírselo, Nam. Es su historia también. Sus padres son responsables de todo esto. Nam asintió. Entonces prepárala, porque cuando abramos esta caja, el mundo no va a volver a ser el mismo para ninguna de nosotras. Esa noche, mientras Nam organizaba los archivos y comenzaba a diseñar el plan de exposición pública, Sarocha se sentó al borde de la cama donde Rebecca aún dormía. El rostro de la mujer que amaba, en calma. Por fin, después de tanto, tenía la verdad, pero dolía más de lo que imaginaba. Le acarició el rostro. Rebecca, pronto vas a saberlo todo, y cuando lo sepas, solo quiero que me mires, y sepas que no estás sola. Nam, desde la sala, alzó la mirada al cielo nocturno. El pasado por fin tenía nombre, y rostro, y no pensaban callarlo nunca más. Capítulo 34. La red. La madera crujía bajo los pasos de Nam mientras cruzaba la antigua casa de su infancia, cargando una laptop, una carpeta impresa y su expresión más seria. Afuera, el bosque parecía ajeno a la tormenta que se gestaba adentro. Sarocha esperaba en la mesa con 2 tazas de café humeante, el rostro demacrado por la falta de sueño, pero con los ojos más vivos que nunca. Sabía que lo que Nam había encontrado no era menor. ¿Y bien?, preguntó Sarocha apenas su hermana menor dejó caer los documentos sobre la mesa. Nam no respondió de inmediato. Abrió el portátil, cargó un mapa digital y señaló con precisión 3 puntos marcados en rojo. Chiang Mai, 1999. Bangkok, 2018. Andorra, 2023. ¿Ves algo en común? Sarocha frunció el ceño. Son los lugares donde ocurrieron explosiones, atentados. Exacto. Y en los 3 incidentes hay muertes encubiertas, investigaciones selladas por el Estado, y lo más perturbador, rastros de transferencias de Armstrong Pharma. Pero no es solo la farmacéutica. Hay un patrón de triangulación financiera que involucra fundaciones pantalla, despachos de abogados, empresas de tecnología médica y... Nam deslizó el cursor, la firma Lexor Global. Lexor, espera, ese es el bufete donde trabajaba Non. Y no solo trabajaba, fue socio durante años, especialista en protección de activos sensibles, lavado de operaciones legales, y mediación en conflictos empresariales de alto riesgo. Las siglas de él aparecen en documentos de cada caso, siempre en los márgenes, nunca visible, pero ahí. Sarocha se quedó en silencio. El peso de las piezas encajando lentamente la oprimía. ¿Y qué hay de Richard? Nam cambió de ventana. Mostró una cadena de correos recuperados de un servidor eliminado.
correspondencia entre Richard Armstrong y un hombre con iniciales CNS. Discutían sobre el impacto mediático del asunto Andorra y la necesidad de neutralizar a la periodista antes de que publicara el reportaje completo. La periodista era Rebecca, susurró Sarocha. Su voz tembló. Nam asintió. La última nota que Rebecca publicó antes del accidente apuntaba a una red de corrupción y tráfico de influencias en la industria farmacéutica europea, y estaba peligrosamente cerca de nombrar a Armstrong Pharma como uno de los ejes. El auto en que viajaba aquella noche fue manipulado, eso ya lo sabíamos, pero ahora sabemos que la orden vino desde arriba, y que quienes ejecutaron el atentado son los mismos que estuvieron implicados en la muerte de nuestros padres. Sarocha cerró los ojos. El eco de su infancia perdida, el humo en la aldea, los gritos, el mismo rostro que amaba, Rebecca, ahora víctima del mismo engranaje. ¿Y Priya? ¿Qué sabes de ella?, preguntó, con la garganta seca. Nam abrió una carpeta impresa, fotos de pasaportes diplomáticos, registros de vuelos, transferencias millonarias a cuentas en Suiza. Priya Matte, madre de Rebecca, era mucho más que una antigua actriz retirada. Formaba parte del consejo de una fundación médica que servía como tapadera para experimentos clandestinos. Sus vínculos con Armstrong Pharma no eran casuales. Ella había sido inversora silenciosa desde el principio, y había usado su fama y conexiones sociales para proteger el ascenso de Richard. No puede ser. La voz de Rebecca rompió el silencio desde la entrada. Las hermanas giraron a verla. Estaba pálida, delgada, de pie, apoyada en el marco de la puerta, vestida con una bata larga. Había escuchado todo. La casa estaba llena de ecos. Mis padres, mi madre dijo, con la voz desgarrada, ustedes están diciendo que ella estuvo implicada en mi accidente. Rebecca, intentó acercarse Sarocha. No, no me mientas. Rebecca retrocedió un paso. Apretaba con fuerza el bastón plegable que usaba a veces para moverse por la casa. Necesito escucharlo de ti, Nam. Nam tragó saliva. Se levantó con suavidad, como quien se acerca a una herida abierta. Lo que encontramos apunta a que tu madre, Priya, y Richard formaban parte de la misma red de poder. La fundación que dirigía fue una fachada para legalizar ingresos provenientes de pruebas ilegales, y el atentado fue una forma de silenciarte. No tenemos prueba directa de que ella lo ordenara, pero sabía lo que pasaba, y no lo detuvo. Y mi padre fue cómplice durante años, y no solo eso, tu investigación iba a destapar una red donde él también habría quedado expuesto. Eras un riesgo, Rebecca, para todos ellos. Rebecca se sentó lentamente en el sillón. Las manos le temblaban. Su rostro, normalmente imperturbable, estaba quebrado en una expresión de puro asombro. Mi madre me sostenía en el hospital después del accidente. Me decía que todo estaría bien, que me recuperarían la vista, que me vengaría con mis palabras. Me animó a seguir escribiendo. Es parte del juego, susurró Sarocha, sentándose a su lado. Te mantuvieron cerca para controlar lo que sabías, para que no sospecharas, pero no contaban con que sobrevivieras, y menos con que yo apareciera en tu vida. Un silencio denso se impuso. Rebecca dejó escapar una risa amarga. Todo este tiempo creí que yo había perdido todo por accidente, pero no, fue por ellos, por su codicia, por su poder. No los elegiste. No tienes que cargar con sus culpas, le dijo Sarocha, tomándole la mano con firmeza. Rebecca giró el rostro, como si pudiera verla. Su mirada opaca parecía ahora más nítida, como si la verdad encendiera algo dentro de ella. Entonces vamos a hundirlos, uno por uno. Sarocha y Nam intercambiaron una mirada. La calma antes de la tormenta. Tenemos los documentos, las conexiones, pero necesitaremos más que eso. Una red así no cae solo con datos. Se necesitan voces, testigos, aliados. Rebecca asintió. Los tengo. Periodistas exiliados, médicos con conciencia, ex socios de mi padre que se alejaron cuando empezó todo esto. Nadie mejor que yo para ponerle nombre a esta historia. Nadie mejor para contarla. Nam se inclinó hacia adelante. Entonces comencemos. Esa noche no durmieron. Sarocha digitalizó archivos mientras Rebecca dictaba una cronología en voz alta. Nam diseñaba un sistema de seguridad digital para proteger las copias en la nube. En la oscuridad del bosque, la vieja casa se convirtió en un centro de operaciones. Richard y Priya estaban aún fuera del país. No sabían lo cerca que estaba su caída, y Rebecca, por primera vez desde el accidente, volvió a sentirse poderosa, volvió a sentir que podía ver. Capítulo 35. Bajo la piel. La noche se deslizaba con lentitud
sobre los ventanales de la vieja casa en las colinas. Afuera, el bosque apenas respiraba, quieto y húmedo, como si el tiempo se hubiese detenido. La tormenta que había amenazado con caer se había replegado hacia el horizonte, pero el silencio que dejó tras de sí era más inquietante. Nan se había marchado horas atrás, llevándose una copia encriptada de toda la investigación. Ahora estaban solas. Sarocha se sentó en el suelo del living, frente a la chimenea encendida, con una manta sobre los hombros. Observaba cómo las llamas danzaban, dibujando sombras sobre las paredes de madera. A su lado, Rebeca permanecía en silencio, con las piernas cruzadas sobre una alfombra gruesa, los dedos entrelazados en el regazo. El resplandor del fuego dibujaba una tenue luz ámbar sobre su rostro, marcando el contorno suave de sus mejillas. «No puedo dejar de pensar en lo que viviste», dijo Rebeca, de pronto, con la voz rasgada. Su rostro estaba inclinado hacia el fuego, como si temiera que enfrentarse a Sarocha fuese más doloroso que sus palabras. Sarocha no respondió de inmediato, solo la miró, con una paciencia serena. Sabía que esas palabras venían de lo más profundo. No eran confesiones ligeras. Perder a tus padres así, siendo una niña, crecer con ese hueco, con esa rabia, y ahora enterarte de que fue por culpa de la misma red que me intentó matar. Que mis padres, Rebeca, mis padres, la voz le falló, estaban ahí. Yo no sé cómo puedes siquiera mirarme. Sarocha se incorporó lentamente, se acercó, y se sentó junto a ella. No la tocó aún. ¿Tú crees que no he tenido esa misma rabia dentro de mí, que no he maldecido cada día la injusticia de crecer sin una madre que me peinara antes de dormir, sin un padre que me dijera que todo iba a estar bien? Rebeca bajó la cabeza. Sarocha continuó, con la voz firme pero cálida. Durante años me creí sola, inútil frente a ese sistema. Me hice fuerte a golpes, a dudas, huyendo. Pero desde que te conocí, Rebeca, por primera vez sentí que mi historia tenía sentido. No por el dolor, sino por lo que podemos hacer con él. Pero fue mi sangre la que... No. Sarocha le tomó el rostro entre las manos con suavidad. Tu sangre no es tu culpa. Tú también fuiste usada, engañada, herida. Lo que hicieron tus padres no te define. Lo que has elegido hacer con la verdad, sí. Rebeca cerró los ojos. De ellos brotaron 2 lágrimas silenciosas. Me duele tanto que te hayan quitado todo, que lo hayan hecho impunemente. Y me duele no poder devolverte lo perdido. Tú me diste algo que no sabía que aún podía sentir, dijo Sarocha, muy cerca ahora. Confianza, esperanza, un motivo para quedarme. No eres culpable de lo que pasó, eres parte de lo que va a venir, la justicia que vamos a hacer, por ellos, por ti. La mano de Sarocha bajó despacio, rozando la mandíbula de Rebeca, luego su cuello. La caricia fue apenas un roce, pero suficiente para hacer temblar el aire entre ambas. Rebeca abrió los ojos, y aunque no podía verla, su rostro buscó el de Sarocha con certeza, como si lo reconociera no con la vista, sino con la piel. Tengo miedo, susurró. Yo también, respondió Sarocha, pero prefiero sentir miedo contigo, que valentía sin ti. El beso fue lento, contenido por todo lo no dicho. Rebeca no tembló esta vez. Su cuerpo se inclinó hacia el de Sarocha con una necesidad que venía desde lo más profundo, no de deseo ciego, sino de algo más íntimo, más verdadero, pertenencia. Por primera vez, no sentía que estaba cayendo, sino que estaba siendo sostenida. Sarocha la guió con cuidado, le quitó la manta de los hombros, la llevó de la mano hacia el futón extendido frente al fuego. Se recostaron juntas, sin prisa, se miraron sin hablar. Sarocha se inclinó para besarle la clavícula, ese lugar donde se esconden las lágrimas calladas. Rebeca acarició su espalda desnuda con una lentitud que hablaba de ternura. No hubo prisa, no hubo palabras, solo el sonido del fuego, de los suspiros, del roce de 2 cuerpos que se buscaban, y se encontraban como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía vidas. Las cicatrices de una y otra no dolían allí, al contrario, se iluminaban, se reconocían. Era un idioma nuevo, uno sin alfabeto, en el que cada caricia era una sílaba y cada gemido una declaración. Rebeca se aferró al cuello de Sarocha como si temiera que al soltarla, la realidad las partiera. Sarocha la besó sobre los párpados cerrados, en las manos temblorosas, en el vientre donde alguna vez sintió el vacío más grande. El silencio volvió a reinar en la sala, con ambas cubiertas por una sola manta, sus cuerpos tibios aún entrelazados. Rebeca susurró: si me caigo otra vez, vas a estar ahí. Sarocha acarició su mejilla. Siempre, nunca más estarás sola, Rebeca. Las brasas se consumían despacio. Afuera,
La luna cruzaba el cielo negro como una vigía silenciosa, y dentro de aquella casa perdida en las colinas, dos almas rotas comenzaban, al fin, a sanar, juntas. Capítulo 36. El enemigo en casa. El despacho de Richard Armstrong era una jaula de cristal. Desde allí, a más de 30 pisos de altura, el mundo parecía un tablero de piezas pequeñas, frías y perfectamente manipulables. Esa tarde, sin embargo, el silencio del lugar estaba cargado de una tensión diferente. En la pantalla frente a él, las imágenes grabadas desde drones privados y cámaras encubiertas no mostraban el laboratorio, ni reuniones ejecutivas. Mostraban algo mucho más preocupante. Mostraban a su hija, Rebecca, caminando junto a Sarocha en casa. Rebecca entrando a la casa de su abuela. Imágenes borrosas, pero suficientes. En cada una, Richard reconocía algo que le resultaba intolerable. Independencia. ¿Qué tan segura estás de que no nos traicionará?, preguntó, sin apartar la mirada de la pantalla. Prilla estaba a su lado, con el rostro tenso y las manos cruzadas. Había pasado la noche sin dormir, analizando la misma información. Su voz, cuando habló, fue tan seca como el hielo. No nos está traicionando, nos está desafiando, y eso es mucho peor. Richard se recostó contra el respaldo, quitándose las gafas con gesto medido. Se frotó los ojos con lentitud, como si tratara de borrar la imagen de su hija de su cabeza, pero no podía, no después de todo lo que estaba en juego. ¿Hace cuánto que está con esa mujer? Suficiente, respondió Prilla, y suficiente tiempo a solas para haberse metido demasiado en lo que no debía. Sarocha Chankima, dijo Richard, pronunciando el apellido con desdén. Nunca debía haberla metido en casa. ¿Quién iba a pensar que esa chica estaba vinculada a un colateral? Así llamaban a sus víctimas. Prilla no respondió, pero su mirada bastó. Sí, ellos también habían estado detrás de esa muerte, aunque no con sus propias manos. Todo había comenzado con una simple operación de tráfico de armamento experimental, un efecto secundario no previsto, una contaminación que se propagó y mató a inocentes, y después, un silencio comprado con cheques, amenazas y abogados, entre ellos Non. Ahora, los cabos sueltos estaban regresando, y lo hacían con ojos ciegos, pero que veían demasiado. ¿Y Non?, preguntó Richard. Sigue infiltrado. No. Intentó acercarse a Rebecca, pero Sarocha lo sacó de la casa. Richard se incorporó con lentitud. Caminó hacia la ventana, donde la ciudad lo esperaba como un campo de batalla. Las luces lejanas de Bangkok parpadeaban con impaciencia. No podemos permitir que hablen, ni ahora ni nunca. Si esas grabaciones salen a la luz, si la conexión entre Armstrong Pharma y los atentados pasados se revela, no solo perdemos el imperio, continuó Prilla, perdemos nuestra libertad. Nuestra hija será la primera en entregarnos, y lo hará convencida de estar haciendo justicia. ¿Justicia? Richard rió sin humor. ¿Qué sabrá ella de justicia? Creció en cuna de oro, sin mancharse las manos. No sabe lo que cuesta levantar un imperio, no sabe lo que cuesta mantenerlo. Prilla guardó silencio. Sabía que Rebecca había visto más oscuridad de la que su padre quería admitir, y sabía que lo que estaba sucediendo no era simplemente una rebelión juvenil, era un acto de ruptura. Los matones fueron enviados hace 2 noches, respondió Prilla. No tenemos rastros. Fallaron. Alguien les ayudó a escapar. La hermana, espetó Richard. Nam, otra rebelde, siempre con sus juguetes digitales, creyéndose hacker de película. El problema es que lo es, y más peligrosa de lo que pensábamos. ¿Y qué propones? Richard se volvió hacia ella. En sus ojos había una frialdad calculada, una trampa, limpia, sin margen de error. Las separamos, las debilitamos, y luego las callamos. Y Rebecca, si sobrevive, tendrá que elegir. Y créeme, Prilla, va a elegir lo que todos elegimos cuando no hay salida: el poder. Solo que aún no lo sabe. Hubo un silencio denso entre ambos. Luego Prilla asintió. Salió del despacho sin decir una palabra más. En la casa de la infancia de Sarocha, las luces estaban apagadas. La chimenea había sido apagada hace horas, y el aire olía a lluvia reciente. Sarocha se movía en silencio por la cocina, con una taza de té entre las manos. Escuchó el sonido de pasos suaves tras ella. Rebecca apareció en la penumbra, envuelta en una manta, los cabellos despeinados, y los labios aún marcados de la noche anterior. No podía dormir, dijo Rebecca. Sentí que algo estaba mal. Sarocha la miró. No necesitaban muchas palabras ya. Se entendían incluso en el silencio. Le dejó una taza en las manos, y Rebecca la aceptó con una sonrisa leve. ¿Crees que saben dónde estamos?, preguntó Rebecca,
sin rodeos. Lo están intentando, respondió Sarocha, pero aún no. ¿Y si ya lo saben? Sarocha se acercó. Le apartó un mechón de cabello húmedo de la frente. Entonces, no huiremos más. Pelearemos, pero no solas. Nam nos ayudará, y encontraremos pruebas. Lo suficiente para hacer caer a todos, incluyendo a mis padres, incluyendo a todos los que creyeron que podían hacer esto y vivir impunes. Rebeca asintió. Por primera vez en días, su rostro no tenía solo miedo, tenía rabia. La clase de rabia que enciende revoluciones, a kilómetros de distancia, en una casa señorial rodeada de muros y sistemas de seguridad privados. Non caminaba de un lado al otro del despacho con una carpeta en la mano. Lo saben todo. Fechas, locaciones, las conexiones entre Richard, el proyecto Argón y la muerte de los padres Chankima. Todo. No es solo intuición. Tienen documentos, archivos, nombres. Richard bebió de su copa sin inmutarse. Entonces vamos a darles lo que quieren, dijo con una sonrisa seca. Una pista, una reunión, una falsa rendición. Y cuando se acerquen lo suficiente, será el final, remató Priya desde el rincón. El silencio que siguió fue definitivo. El plan estaba en marcha. Capítulo 37. El secuestro. El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando Irin bajó del avión. Bangkok se sentía distinta, más pesada, como si la ciudad hubiese guardado el aliento en su ausencia. El celular vibraba sin parar en su chaqueta. Mensajes de sus padres, de Non, de antiguos colegas, todos con la misma urgencia disfrazada de cariño. Ve a casa. Tu hermana te necesita. No preguntes demasiado. Todo demasiado extraño. Irin no había esperado ese tipo de recibimiento. Después de semanas en Europa, tras dejar atrás el ambiente tóxico que la asfixiaba, lo último que quería era volver a las sombras de su familia. Pero había algo en el mensaje de su madre que la hizo ceder. Una foto de Rebeca, sonriendo apenas, acompañada por el texto: está en peligro. Solo confía en ti. En una oficina privada a las afueras de la ciudad, Non observaba los planos del operativo, como quien organiza una partida de ajedrez. En el fondo, sabía que había cruzado líneas demasiado oscuras como para regresar. Ya no era solo un abogado, era un ejecutor, y esa vez, el encargo venía de muy arriba. Richard Armstrong le había dado una orden clara: quiero a mi hija fuera del país, lejos de esa mujer, lejos de las verdades que no necesita conocer. Usa lo que tengas que usar, pero hazlo bien. Y Priya lo había rematado con un tono seco: no podemos permitir que Sarocha la mantenga en su órbita. Rebeca ya está afectada. No piensa como una Armstrong, piensa como una enemiga. Así fue como surgió el plan: utilizar a Irin, la hermana buena, la que Rebeca aún no asociaba con traición, la que nunca se había manchado directamente, ni siquiera cuando las aguas estaban podridas. Non se encargó de todo, desde interceptar las comunicaciones hasta contratar al grupo encargado del secuestro. Pero no contaba con que Irin, aunque ingenua, tenía aún algo de instinto. ¿Dónde estás?, preguntó Rebeca, con una sonrisa sorprendida al responder el llamado de Irin. Acabo de aterrizar, respondió Irin, nerviosa. Necesito verte, Becca. No en casa, en un lugar tranquilo. Estuve pensando mucho. Y lo que pasó entre nosotras, lo que dijiste sobre nuestros padres. Rebeca dudó. No había hablado con Irin desde que comenzó a atar cabos peligrosos, pero algo en la voz de su hermana le recordó quién era, o quién había sido alguna vez. Estoy con Sarocha, solo tú y yo, suplicó Irin. Te juro que necesito entenderlo. No sé qué está pasando. Mamá y papá no me dicen nada. Te extraño. La pausa fue larga. Luego, Rebeca accedió. El lugar del encuentro era un parque abandonado, en los límites de la ciudad, una zona olvidada, donde los faroles apenas parpadeaban y el eco de los pasos se perdía entre los árboles. Rebeca llegó con el corazón acelerado. El silencio era raro. Todo estaba demasiado quieto. Irin, una figura, emergió de la sombra. Era su hermana. Iba sola, se acercó, con cautela, y la abrazó. ¿Estás bien?, no susurró Irin. Todo es muy extraño. Rebeca se separó. ¿Qué quieres decir? Y en ese instante, fue demasiado tarde. De entre los árboles surgieron dos hombres con pasamontañas y armas paralizantes. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Un golpe en la nuca, una descarga eléctrica, un grito ahogado. Irin trató de intervenir, pero una mano la sujetó con fuerza y la arrastró hacia atrás. Rebeca gritó, pero ya la estaban metiendo en una furgoneta negra. Las puertas se cerraron con violencia, y el vehículo desapareció entre la neblina del amanecer. No sabía, dijo Irin,
con la voz quebrada. No sabía que era una trampa. Se lo gritaba a sí misma, mientras corría hacia la única persona que sabía que no la golpearía primero y preguntaría después, Sarocha. No fue fácil encontrarla. Tuvo que usar un contacto que había guardado por precaución. Un número que Becca le había dado cuando Sarocha llegó a la casa. No dijo mucho por teléfono. Solo una frase. Se la llevaron. Era una trampa. Yo fui parte sin saberlo. Necesito verte. La respuesta fue inmediata. ¿Dónde? Cuando Sarocha abrió la puerta de la vieja casa, ya no era la mujer cauta y distante que Irene recordaba. Estaba armada. Sus ojos tenían una oscuridad contenida, y cuando la vio, no le dio ni una palabra. Solo la dejó pasar. Fue non, dijo Irene sin rodeos. Mis padres, non, me usaron para atraparla. Me dijeron que Rebecca estaba en peligro, que querían sacarla del país por su bien. No sabía que planeaban secuestrarla. Sarocha no dijo nada. Caminó hasta la mesa. Sobre ella había mapas, notas, fotos. Un plan que hasta hacía unas horas estaba a medio construir. Ahora, la motivación era otra. ¿Dónde la llevan?, preguntó sin levantar la voz. No lo sé, dijo Irene, pero puedo averiguarlo. Dame un poco de tiempo. Confía en mí, por favor. Sarocha la miró, como si evaluara cuán real era esa súplica. Finalmente asintió. Tienes 5 horas. Después, iré tras ella con o sin tu ayuda. En algún lugar oscuro, lejos de la ciudad. Rebecca despertaba, atada a una silla, con los labios partidos y el cuerpo entumecido. Una voz familiar, cargada de decepción y falsa piedad, la saludó desde la penumbra. Lo hago por tu bien, hija. Era la voz de Richard Armstrong, y esta vez, Rebecca entendió que la única forma de salir era dejando de ser la hija que ellos habían criado. Capítulo 38. Sin ti. El amanecer había sido un espectro gris sin color. Sarocha no había dormido. No podía. En su pecho, el miedo tenía forma de cuchilla. Desde que Irene apareció con la voz temblorosa y el alma agrietada por la culpa, solo una palabra había tomado forma en su mente: Rebecca. Sola, en manos de quienes la querían doblegada, reeducada, borrada. Nam llegó con la precisión que la caracterizaba. Una mochila con equipos, una tablet, un dron, una mirada dura, que solo se suavizaba al ver la desesperación en los ojos de su hermana. Tenemos una ubicación posible. La señal del chip que metiste en su collar sigue emitiendo, aunque alguien intentó bloquearla. Está en un complejo abandonado a 2 horas de aquí, usado antiguamente por el ejército, ahora propiedad de una de las empresas satélite de Armstrong Pharma. ¿Vigilado?, preguntó Sarocha. 3 hombres armados. Y non, ese nombre encendió algo en ella. No era ira, era algo más antiguo, más frío, el eco de una traición largamente gestada. Irene insistió en ir con ellas. Es mi culpa. No puedo quedarme atrás, dijo. Si algo les pasa, si le pasa algo a Rebecca. Sarocha la miró con dureza, pero no discutió. En otra vida habría sido impensable confiar en ella, pero el dolor a veces unía de maneras extrañas. Aquel día, Irene era una pieza más de la resistencia. El complejo era una masa de concreto dormida entre árboles secos y silencio. Nam pilotó el dron a baja altura. Confirmó las entradas, las cámaras, los puntos ciegos. Rebecca está en el bloque central, 2º piso. 2 hombres dentro, 1 afuera, y Non está arriba, vigilando. Entramos por el ala norte, dijo Sarocha. Irene, tú quedas en el vehículo. Si algo sale mal, sal corriendo y busca ayuda. No te detengas. No voy a huir, insistió Irene. Esto no es valentía, es logística. Confía en nosotras. Se deslizaron como sombras entre las ruinas. Nam desactivó el primer sistema de alarmas desde su tablet. Sarocha, armada con una pistola pequeña, pero letal, abrió la puerta lateral con una ganzúa improvisada. El pasillo apestaba a polvo y abandono, a podredumbre moral. Se movieron con precisión quirúrgica. Sarocha no temblaba. Cada paso era una sentencia, una cámara. Izquierda, susurró Nam. Sarocha giró y la destruyó de un solo disparo silenciado. Nadie había notado aún su presencia. Cuando llegaron al 2º piso, el tiempo pareció colapsar. Las voces eran más cercanas, una masculina, otra... Era ella, Rebecca. No lo entiendes, papá. No soy parte de esto. Ya no más. Nunca quise ser tu sombra. Tú eres una Armstrong, rugió Richard, su voz filtrada por una radio vieja. No vas a hundirnos por esa mujer. Ella me salvó, respondió Rebecca. Me enseñó que puedo ser libre. Entonces, el disparo. Sarocha no lo pensó. Corrió. Abrió la puerta de una patada. Y allí estaba, Rebecca atada a una silla, con el labio roto, y la mirada encendida de rabia. A su lado, Non con un arma aún humeante,
que apuntaba ahora a Sarocha. Sabía que vendrías, dijo Non, con una sonrisa torcida. Eres predecible. Y tú, miserable, escupió Sarocha. ¿Cuánto te pagaron para vender tu alma? Disparó primero. El impacto fue directo al hombro de Non, que cayó de espaldas, gritando. Nam entró segundos después, y de un golpe certero lo desarmó. Rebeca, susurró Sarocha, corriendo hacia ella. Estoy aquí. Las cuerdas cayeron al suelo. El primer contacto fue un temblor. Rebeca la abrazó como si temiera que todo fuera una ilusión. Creí que no saldría de aquí, dijo. Nunca voy a dejarte, respondió Sarocha. Nunca. Mientras escapaban, Irin abrió la puerta del vehículo como si el corazón se le fuera a salir del pecho. La recibió con lágrimas, con preguntas, con miedo. ¿Estás bien, Rebeca? Te juro que no sabía. Tranquila, respondió Rebeca. Estoy bien. Detrás, el complejo ardía. Nam había dejado un pequeño regalo. Un cortocircuito programado. Nada que matara a nadie, pero suficiente para borrar rastros y enviar un mensaje. Ya en carretera, Rebeca no soltaba la mano de Sarocha. Iban en silencio, con el aire caliente del interior mezclado con el olor a sangre seca y miedo. ¿Qué pasó con Nom?, preguntó Rebeca finalmente. Está vivo, pero con suerte, se va a esconder el resto de su miserable vida. Rebeca apretó los ojos, luchando contra las lágrimas. No quiero que esto sea nuestra historia. No quiero vivir escapando. Sarocha la miró. No estás escapando, estás resistiendo. Y resistir es amor también. Rebeca apoyó la cabeza en su hombro. Nam miraba por el retrovisor, pero no dijo nada. Sabía que, en ese instante, lo que la sostenía no eran las armas, ni la información. Era ese gesto, esa promesa silenciosa de que, pese a todo, no se soltarían. A lo lejos, en una videollamada clandestina, Richard Armstrong golpeaba una mesa. Prilla miraba en silencio, mientras Non, vendado, intentaba explicar el fracaso. Se nos están yendo de las manos, dijo Richard. Vamos a tener que actuar con más fuerza. ¿Qué propones?, preguntó Prilla. Richard apretó los dientes. Vamos a convertirlas en las culpables. Si no las podemos callar, las vamos a destruir desde dentro. Capítulo 39. Las ruinas. La casa de la infancia de Sarocha estaba rodeada de árboles centenarios, y su interior era un refugio de memorias suspendidas en el tiempo. Las paredes aún conservaban marcas de una niñez interrumpida, dibujos, fotos enmarcadas, una repisa de libros desordenada. Pero ahora, era también el sitio donde Rebeca, por fin, podía respirar. El secuestro había dejado huellas en su piel y en su alma, moratones, heridas pequeñas, tensión acumulada, pero sobre todo, un dolor invisible, uno que no se curaba con vendas, sino con cuidado, con silencio, con compañía. Sarocha había preparado el cuarto del fondo, había encendido velas en los rincones. El olor a madera y lavanda lo llenaba todo. Ella no hablaba mucho, no necesitaba hacerlo. Su amor hablaba con las manos, con los gestos, la forma en que colocaba una almohada detrás de la espalda de Rebeca, el modo en que le apartaba el cabello del rostro, o cómo se arrodillaba frente a ella para curar cada herida como si tocara algo sagrado. No soy frágil, dijo Rebeca, aunque su voz temblaba. No, pero eso no significa que no merezcas que te cuiden, respondió Sarocha con suavidad. Sus manos aplicaban una pomada fría sobre el hombro de Rebeca, donde había una quemadura pequeña. Cada caricia era una disculpa sin palabras por todo lo que le habían hecho. Cada roce, una promesa. ¿Te duele? Solo cuando me sobas mucho con la crema, bromeó Rebeca, sonriendo débilmente. Sarocha soltó una risa breve, pero genuina. Hacía mucho que no se permitía reír. Eres insoportable, incluso herida. Y tú, la mujer más tierna que he conocido, incluso cuando estás llena de rabia. Ambas se quedaron en silencio. El atardecer filtraba una luz dorada por las ventanas abiertas. El viento entraba despacio, como si supiera que debía comportarse. El mundo afuera era caótico, violento, pero dentro de esa habitación, por un instante, solo existía una cama, dos cuerpos cansados, y una ternura inquebrantable. Sarocha le limpió el rostro con un paño húmedo. Rebeca cerró los ojos. No recordaba la última vez que alguien la cuidó así, sin apuros, sin pedir nada a cambio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste paz?, preguntó Sarocha, susurrando. Nunca, respondió Rebeca. Pero si esto es lo que se siente, entonces quiero aprender a vivirla contigo. Sarocha no respondió, solo se acercó despacio y besó su frente. Ese beso fue más íntimo que cualquier caricia desnuda. Fue un ancla, un altar. Mientras tanto, en el pequeño despacho improvisado al fondo de la casa,
Nam tecleaba con furia contenida, conectada a redes oscuras, usando claves que solo ella conocía. Había accedido a servidores internos de Armstrong Pharma, pero no esperaba encontrar eso, un archivo cifrado, oculto tras capas de seguridad diseñadas para borrar cualquier vínculo directo. Aún así, Nam sabía cómo romperlos, y cuando lo hizo, lo vio. «Hijos de puta», susurró. El archivo no era solo una bitácora de transacciones y nombres. Era un historial completo de asesinatos encargados por Richard Armstrong y Priya desde hace más de 2 décadas. Nombres, fechas, pagos, descripciones, documentos cruzados con registros policiales manipulados, fotografías, testimonios comprados. Y ahí, entre todo, estaban los padres de Sarocha, un informe del año 2002, fechado solo días antes del atentado que les quitó la vida. No fue un accidente, no fue una coincidencia, fue una orden. La ubicación, la justificación, un posible testigo de una operación ilegal vinculada al tráfico de armas en la frontera norte. El objetivo: silenciar a quienes sabían demasiado. Nam retrocedió en la silla. La tablet temblaba en sus manos. El aire se hizo denso. Esa información lo cambiaba todo. Ya no era solo por Rebecca, ni siquiera por Sarocha. Era por su infancia robada, por el miedo, por la rabia callada durante años. Corrió por el pasillo con la tablet en mano. Rebecca y Sarocha estaban recostadas, abrazadas como si fueran las últimas personas en la tierra. Cuando Nam entró, sus rostros se levantaron con alarma. «Lo encontré», dijo sin rodeos. «La prueba, todo. Los asesinos de nuestros padres, los que ordenaron tu secuestro, el dinero, los vínculos, los nombres, y están implicados hasta los huesos». Sarocha se incorporó lentamente. Sus ojos oscuros brillaban. El dolor había sido un río que la arrastró durante años, pero ahora, por fin, había una orilla visible. «¿Estás segura?». Nam le entregó la tablet. «Míralo por ti misma». Sarocha revisó las páginas, una a una. Rebecca, apoyada en su costado, le pidió que leyera en voz alta. Apretaba los dientes. Se llevó una mano al pecho, como si algo dentro de ella se desgarrara. «Mis padres fueron parte de esto», murmuró. «No solo sabían, participaron». Nam sintió con dolor. Nadie en esa casa salía ileso de las verdades. «¿Podemos usarlo?», preguntó Sarocha, girando hacia su hermana. «Sí, pero no ahora. Aún nos están buscando. Si filtramos esta información sin estrategia, nos van a cazar como ratas. Hay que construir una red segura, gente confiable, periodistas independientes, activistas, y justicia», agregó Rebecca. «Ya no quiero venganza. Quiero que todo esto salga a la luz. Que no puedan callarnos más». Sarocha la miró. Esa mujer, rota y fuerte al mismo tiempo, la inspiraba de formas que ni siquiera entendía del todo. No era solo amor, era alianza, era convicción. «Vamos a terminar lo que ellos empezaron», dijo. «Vamos a exponerlos». Nam sintió. Se sentó a su lado. El silencio entre las tres era denso, pero necesario. Una pausa antes de la tormenta. Esa noche, bajo las estrellas limpias del campo, Rebecca y Sarocha se sentaron en la vieja terraza de madera. Compartieron un té caliente contemplando el principio de algo nuevo. «¿Tienes miedo?», preguntó Sarocha. «Sí, pero también tengo fe, y te tengo a ti». Sarocha sonrió. La tomó de la mano. «Las ruinas pueden doler, pero también pueden ser cimiento». «¿Cimiento de qué?». «De la vida que vamos a construir después de esto». Se besaron, sin prisa, sin urgencia, como si ya no tuvieran que huir del mundo, sino enfrentarlo juntas. Capítulo 40. La caída. El archivo estaba listo. Sarocha, bajo indicaciones de Rebecca, revisaba cada documento en la pantalla del portátil con manos temblorosas, pero decididas. Eran más de 200 páginas de datos duros, fotografías, transcripciones, informes manipulados, nombres, fechas y cifras, una radiografía de corrupción estructural, crimen organizado y lavado de dinero que se extendía como una red putrefacta desde los cimientos de Armstrong Pharma hasta múltiples organismos estatales. Pero lo más importante, lo que hacía temblar su estómago, era que esa red llevaba impreso su apellido. Armstrong no era solo una empresa farmacéutica corrupta, era el legado de su familia, era el nombre que la había criado, financiado, educado, proyectado, el nombre que le había dado el mundo, mientras destruía a otros en las sombras. Y ahora, Rebecca estaba a punto de destruirlo. Apretó Enter. La publicación se subió a una plataforma de periodistas independientes, encriptada,
blindada y coordinada con varios medios internacionales. La compartió con 3 fuentes confiables. La noticia no tardó ni 30 minutos en explotar. Las notificaciones comenzaron a arder en su celular. Llamadas, correos, mensajes, una luz digital. Rebecca no respondió a nada. Abrazó a Sarocha. Ya está hecho, dijo. No hay vuelta atrás. Sarocha asintió. No había emoción en su rostro, solo una serena determinación. Nam, por su parte, alzó el puño con una mezcla de rabia y orgullo. Van a pagar, todos. En las horas siguientes, el mundo comenzó a tambalearse. Los titulares lo decían todo. Imperio farmacéutico vinculado a asesinatos encubiertos y tráfico de armas. Armstrong Pharma en el ojo del huracán. Filtración masiva expone red de corrupción estatal y crimen organizado con vínculos internacionales. ¿Quién es Rebecca Armstrong? La heredera que denunció a su propia familia. En televisión y redes sociales, expertos y ciudadanos debatían. Había incredulidad, furia, asombro. El apellido Armstrong, que hasta hace una semana era sinónimo de innovación y filantropía, ahora estaba manchado de sangre y ambición. El primer gran golpe llegó al mediodía. Richard Armstrong fue arrestado en un aeropuerto privado de Singapur, justo cuando se preparaba para abordar un jet con documentación falsificada. Las cámaras captaron su rostro desencajado, entre oficiales internacionales y periodistas que lo rodeaban como buitres. Iba esposado, con la mirada baja. No opuso resistencia. Horas después, las autoridades embargaron propiedades, cuentas, empresas pantalla. El castillo de naipes se desmoronaba, rápido y sin piedad. Pero no todo fue perfecto. Mientras el país se paralizaba ante la magnitud del escándalo, Non y Priya desaparecieron. No puede ser, susurró Nam, leyendo el comunicado oficial. ¿Cómo escaparon?, preguntó Rebecca, sin dejar de oír el televisor encendido en la sala. Tenían ayuda. Esto no lo haces sin una red, dijo Sarocha. Todavía hay gente leal a ellos. Funcionarios, militares, empresarios, y ahora están desesperados, agregó Nam, más peligrosos que nunca. Rebecca cerró los ojos. Sabía que esto no había terminado. Esa noche, la casa estaba en silencio. Ni siquiera la lluvia, que golpeaba el techo con intensidad, podía borrar la electricidad que flotaba en el ambiente. Rebecca caminaba descalza por el pasillo, guiándose de su bastón blanco. Todavía no conocía lo suficiente la casa para no usarlo. No podía dormir, no después de lo que había provocado, no después de haber soltado una bomba sobre su apellido, su historia, su vida. Encontró a Sarocha sentada en la terraza. ¿Estás bien?, preguntó Rebecca. Nunca estuve tan viva, respondió Sarocha, pero tampoco había sentido tanto miedo. Yo también. Rebecca se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que nos encontrarán? Sí, pero ahora nos encontrarán juntas. El silencio que siguió no era de angustia, era de certeza, de unión. Eran 2 mujeres que habían sobrevivido a todo. Traición, muerte, secuestros, pérdidas, verdades devastadoras, y que, aún así, elegían seguir juntas. Sarocha entrelazó sus dedos con los de Rebecca. Gracias por lo que hiciste hoy. Tenía que hacerlo, no solo por mí, por ti también. Tú no les debes tu lealtad a quienes te criaron en mentiras. Rebecca se volteó hacia Sarocha. Sus ojos brillaban, aunque no podía ver. Sus ojos iluminaban el espacio de Sarocha, no por el miedo, sino por una emoción más poderosa. Libertad. Ahora comienza todo, dijo. Ahora comienza nuestra historia, corrigió Sarocha, besándola con calma. En el submundo, lejos de las cámaras y los titulares, Non y Priya abordaban un barco privado en un puerto clandestino, sus rostros cubiertos, sus nuevos nombres impresos en pasaportes sellados con la impunidad de los años. Volveremos por todo, murmuró Priya, por la empresa, por la hija, por la venganza. Non no respondió. Miraba el mar. Sabía que la guerra aún no había terminado, solo había cambiado de forma. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.